Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnologías del futuro, finanzas y todo aquello que se nos ocurra y que se nos queda en el tintero, pues aquí lo usamos. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes, si nos están viendo o si nos están escuchando a través de YouTube o a través de cualquier plataforma de audio. Soy Francisco Iglesias y en verdad les agradezco que se conecten una vez más. Recordarles que si a ustedes les gusta el programa, si ustedes quieren seguirnos, lo pueden hacer dándole, ahora sí que siguiéndonos, dándonos like o también dejándonos algún comentario. Si no lo quieren hacer a través de cualquier plataforma, lo pueden hacer a través del hashtag ITMastersUK. En cualquiera de las redes sociales estaremos muy bien. Y como cada edición me acompañan Mónica Mistreta. Hola, Mónica. Hola, gracias por estar con nosotros. En un fondo, en un paradisíaco lugar, ¿dónde estás? Ay, en un lugar súper especial de esta Ah, bonita país, o en sea, el no es un centro. fondo de inteligencia artificial. No, no, estoy aquí, Ah, justo, mira, no se mueve, no nada, que aquí pasa tenemos una gente. persona. Sí, Ah, estoy en vivo y a todo color muy bien. desde un lugar divino, virreinal, que es San Miguel Allende. Yo creí que nos ibas a dejar con la duda todo el programa. Y también nos acompaña Marisela Ochoa. Hola, Marisela. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Perfecto. Y bueno, ya lo saben porque lo leyeron en el título, pero hoy vamos a hablar otra vez, pero de una manera distinta, sobre el futuro del trabajo y cómo se están organizando las cosas, no solo en materia de cómo vamos a ir a trabajar y a dónde, sino también de cómo vamos a capacitarnos, desarrollarnos y de la tecnología, digamos, y de los planes de estudio. Y para eso tenemos a un experto, tenemos a Agustín Paulín, él es fundador y CEO de Talent Accelerator Jobs. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Mónica, Marisela, un gusto estar aquí con ustedes desde la Ciudad de México y con un poco de frío, pero aquí Sí, ando. y en medio de lluvias. Y sí. Oye, Agustín, platícanos rápido para entender un poquito qué hace, de qué trata Talent Accelerator Jobs. Mira, Talent Accelerator es una empresa, es una startup que busca conectar a los profesionales en tecnología con las empresas que están contratando de manera remota. Pero antes pasan por un programa de aceleración, por eso se llama Talent Accelerator, porque nuestro modelo y alguna de las, digamos, de los problemas que enfrentan las empresas que contratan talento, les cuesta mucho trabajo contratar o encontrar los perfiles, ¿verdad? Perfiles que no solo tengan el dominio de los hard skills, programación R, Python, Java, lo que necesita la función, pero soft skills o habilidades para la vida son mucho más relevantes ahora, como storytelling, comunicación, negociación, trabajo en equipo, pensando en equipos diversos y multiculturales, y un dominio de inglés, un inglés conversacional fluido, ¿verdad? No los encuentran, y cuando los encuentran están muy poco tiempo. Entonces, para resolver ese problema desarrollamos este programa de aceleración y continuamente tenemos jóvenes, personas, profesionales de tecnología en estos programas de aceleración, que son los que las empresas contratan y contratan de manera, pues ahora de manera remota, ¿no? Desde la pandemia el trabajo remoto se estandarizó. Entonces una persona aquí en México puede estar trabajando para una empresa en Inglaterra, para una empresa en India, para una empresa en Argentina o en Estados Unidos, obviamente. Es decir, ya las fronteras geográficas desaparecieron. Y eso hace Talent Accelerator. Oye, digo, yo tengo mi propia respuesta, pero quiero saber, Sí. tantos años de secundaria, preparatoria, universidad, maestría, son N cantidad de años y luego para que puedan contratarlos o sean mejores candidatos, se tienen que subir, ¿no? O tienes que pasar por un programa. ¿Qué pasa? ¿Es una falta en la educación? ¿Las empresas son muy exigentes? ¿Cómo lo ves tú? Mira, a ver, ese es un problema muy interesante y obviamente pues las necesidades de las empresas han cambiado a lo largo del tiempo, la naturaleza del empleo ha cambiado.
todos nosotros nos encontramos ahora, bueno, nosotros que estudiamos una carrera y como tú dices, una carrera, una maestría, yo me acuerdo que cuando yo me gradué de ingeniería, los profesores me decían que lo mejor que yo podía hacer era contratarme en una empresa y trabajar toda la vida, casarme con esa empresa hasta jubilarme, ¿no? Esa era la idea y de hecho era la mejor práctica mundial, eran modelos de calidad total impulsadas por, en ese momento, empresas japonesas y en ese momento, ¿sí? La vida, digamos, cuando yo me gradué, tenía tres grandes momentos, la etapa de estudiar, la etapa de trabajar y la etapa de disfrutar. Y eran tres momentos secuenciales con fronteras claramente definidas. Pero en ese momento, nada más para que se den una idea, la expectativa de vida de las empresas, y empresas, voy a decir, de estas que cotizan en Standard & Poor's, o sea, las empresas globales, las más importantes del mundo, el promedio de vida de esas empresas era de 60 años. Entonces, sí, yo podía terminar mi carrera y trabajar en una empresa toda la vida. Hoy, gracias a estos procesos de innovación disruptiva que nos ha tocado ver en los últimos 20 años, desde no solo los desarrollos de la tecnología y la computadora, pero luego el smartphone y la aparición de Instagram y Netflix y Uber y todos estos nuevos modelos y nuevas tecnologías que le llaman procesos de innovación disruptiva, lo que ha hecho es que la expectativa de vida de las empresas Standard & Poor's ahora anda alrededor de los 10 años. ¿Qué? 10 años, Wow. exactamente. Entonces, una persona que hoy se gradúa no va a trabajar, o sea, si logra trabajar en una empresa global, va a trabajar 10 años porque esa empresa va a ser desplazada por otra, por una nueva tecnología. ¿Qué dice? Entonces, el mundo hoy sigue teniendo esas tres etapas. Los jóvenes hoy tienen que estudiar, tienen que trabajar y disfrutar, pero ya no son secuenciales. Ahora son todos en el mismo momento y a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Ahora ya el concepto de ir y estudiar tu carrera y luego ya dedicarte a trabajar, ya no. Ahora hay que estar estudiando continuamente precisamente por el desarrollo de nuevas tecnologías y si nosotros no aprendemos continuamente, pues nos desactualizamos y vamos a ser reemplazados. Entonces, estos son cambios que se han dado y lo hemos vivido a lo largo de los últimos 30, 40 años, pero cada vez lo vemos más y ahora con el surgimiento de esta última revolución tecnológica de la inteligencia artificial, muchísimo más acelerado, muchísimo más interesante, emocionante, pero también más disruptivo, ¿no? Un futuro incierto, pero pues ese es el entorno en el que estamos hoy en día. Oye, Bueno, a ver, pregunta, Mónica, levanta la mano. yo tengo muchas preguntas, Sí. pero bueno, vamos a empezar por dos. Una es, seguramente viste un artículo que salió en el New York Times en donde a partir de encuestas realizadas por no me acuerdo qué encuestadora, se establece o se reconoce la mayor tasa de desempleo históricamente hablando entre los recién egresados de carreras universitarias. 5.8% para ser precisos. Sí. No me acuerdo la fuente, pero está en el New York Times. Confiemos en ti. Ay, confía. Okay. Esta es la mayor tasa de desempleo entre egresados de las universidades. Por lo tanto, los egresados están pensando que para qué, justo al contrario de lo que sucedía en nuestra generación, que para qué van y se emplean y pierden sus mejores años en una empresa cuando la GenAI, la inteligencia artificial generativa, los puede reemplazar en cualquier momento. Entonces, mejor se dedican a generar sus propios empleos y sus propias empresas mientras puedan, ¿ok? Eso por un lado. Por otra parte, se pone en duda la permanencia misma, la justificación de estudiar una carrera universitaria. Y Peter Diamandis, que seguramente todos los que aquí nos siguen conocen,
autor de múltiples libros, pero en particular el de la abundancia, ¿no? Y creo que también es parte de Singularity University, si no me equivoco. Bueno, él dice que las universidades tienen que cambiar y evolucionar y convertirse, que quizá su desaparición va a ser paulatina, pero por lo pronto se tienen que concentrar en las conexiones humanas, en la socialización y en estas capacidades blandas de las que tú ya hablabas, porque todo lo demás lo va a hacer la inteligencia artificial. Y además los currículums universitarios ya no deberían de ser 20 materias, porque tú con la inteligencia artificial puedes estudiar 20,000. No estás limitado al número de profesores que existan en tu universidad o que sepan lo que tú quieres estudiar. Y tú escribiste recientemente un artículo fantástico al respecto. Entonces me gustaría que abundara sobre estos temas. Claro. Mira, creo que nos encontramos en un punto de inflexión, ¿no? Y en este punto de inflexión, o sea, nos encontramos justo al inicio de esta nueva revolución, ¿no? La revolución del conocimiento, la revolución de la inteligencia artificial, o si quieren llamemos la revolución de la inteligencia en general, es una revolución de la humanidad. Pero estamos al inicio, todavía no sabemos ni qué camino va a tomar, ni qué rumbo, pero de que nos tenemos que transformar, nos tenemos que transformar. Entonces, a ver, varios puntos. Efectivamente, siempre ha habido una disasociación entre lo que las empresas necesitan, ¿verdad? Y lo que las universidades generan. ¿Y por qué? Pues porque las empresas se actualizan más rápido, incorporan nuevas tecnologías y las universidades son muy lentas en cambiar. De hecho, hay dos instituciones que a lo largo de los siglos, si vemos cómo era esa institución hace 100 años y lo vemos hoy, son exactamente iguales. La iglesia, ¿verdad? La iglesia hace 100 años y hoy es exactamente lo mismo. Entramos, están las bancas, al frente está el padre. Son de estas instituciones que no cambian. Bueno, pero cambió escuelas. Algo. Ahora ya no son en latín las misas. Bueno, claro, pero pues ¿cuánto tiempo tomó ese cambio, verdad? Y todos esos cambios costaron. Bueno, gracias a la imprenta, por un lado, gracias a la imprenta, pues se masificó, ¿verdad? También la religión o el estudio, el conocimiento, y empezó con la Biblia. Pero, a ver, son dos instituciones que les ha costado mucho cambio. Y las universidades o las escuelas en general, si yo veo un salón de la escuela de hace 100 años, es igual al de hoy. Es una sala con asientos y para escribir el pupitre y el pizarrón y el profesor, ¿verdad? Entonces, la velocidad en que evolucionan las instituciones educativas comparado con la velocidad que evolucionan las empresas y la tecnología, no es la misma velocidad. Y ese es un problema para las universidades. 1. 2. Piensen desde el punto de vista racional, digamos, de razonamiento económico de las personas. Cuando yo estudié, primero, si yo le hubiera dicho a mi papá, voy a estudiar filosofía o voy a estudiar, no sé, historia, me hubiera dicho, ¿y de qué vas a vivir? ¿Verdad? Había que elegir una carrera que te pagara, y la lógica es, pues voy a invertir 4 años de mi vida, de mi tiempo y de mi dinero en estudiar una carrera, y luego voy a recibir el retorno de esa inversión a lo largo de trabajar en una empresa 40 años. Pues está bien, o sea, el retorno en 40 años de la inversión de 4 años. Bueno, ese mundo ya no existe. Hoy el joven no puede decir, voy a invertir 4 años de mi tiempo para trabajar en una empresa en la que solo voy a estar 5 años tal vez, o 2, y ya no me va a servir. Entonces, si las universidades, yo no creo que las universidades vayan a desaparecer, el concepto de universidad. Sí creo que se tienen que transformar, y aquellas universidades que no se transformen sí van a desaparecer, pero la necesidad de una institución educativa, desde mi punto de vista, hay quien opina que es distinto, pero va a ser relevante, y ahorita contesto la pregunta que tú me hiciste, pues se tiene que transformar. Esas carreras de 4 años ya no son rentables para los jóvenes, no es que sea rentable para los jóvenes, ya no
No sí, no, por las universidades que estudien 10 años, ¿no? Pues claro, ¿verdad? Claro. No, pero el joven ya no lo puede pagar. Entonces tiene que, carreras cortas, pero continuas a lo largo de toda su vida. O sea, tiene que cambiar. Ahora, con la inteligencia artificial y regresando a ese artículo que publicaste, muy interesante, porque hoy yo ya puedo ser contador, puedo ser arquitecto, puedo ser ingeniero estructural. Todo lo técnico ya está, ya me lo puede proporcionar la inteligencia artificial y puedo yo desarrollar esas funciones que antes teníamos que estudiar. Yo tenía que estudiar para ser un ingeniero estructurista o arquitecto o psicólogo, ¿verdad? Tenía que estudiar, me tenía que certificar. Pues ahora resulta que la parte técnica ya la puede hacer la inteligencia artificial. A lo mejor si me dicen, no es posible. A ver, tienen razón, pero estamos a meses. Pero si yo ya puedo hacer la parte profesional de las carreras tradicionales, yo ya puedo ser el contador público o puedo ser el abogado, ¿no? Porque todo el conocimiento ya está ahí y mi abogado ChatGPT puede pasar el examen de la barra y mi abogado médico puede pasar el examen del ENARM, el examen que hacen para los médicos para la residencia, y mi abogado, psicólogo, terapeuta puede pasar los exámenes que hagan, pues ya los tengo yo a la mano. Entonces, la pregunta ahora de la universidad es, ¿en qué nos tenemos que preparar? ¿Verdad? Ya no hace tanta lógica prepararme en esa carrera de contador certificado o estructurista, porque ya la inteligencia artificial lo hace. Entonces, yo creo que nos tenemos que enfocar, creo que los sistemas educativos, y ese es el tema del artículo, tiene que desarrollar estas habilidades que nos hacen únicos, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades que nos hacen únicos como persona? Sí, tener propósito, estas habilidades de comunicación, estas habilidades de colaboración, resiliencia, trabajo en equipo, pensamiento crítico, poder discernir entre lo bueno y lo malo, ética. Ahora la filosofía, fíjense, cuando antes a lo mejor mi papá me hubiera dicho, no, ¿cómo estudias filosofía? ¿De qué vas a vivir? Ahora estas carreras pueden, o áreas de conocimiento, por no decir la carrera porque lo vinculamos a los 4 años, pero áreas de conocimiento o de humanidades empiezan a ser mucho más relevantes para este nuevo mundo, ¿verdad? Y creo que, y obviamente al aprender esto, todos vamos a aprender habilidades digitales, todos vamos a hacer, nosotros las vamos a tener que aprender, pero nuestros hijos ya van a ser nativos digitales. Déjenme darles un ejemplo. Hace 1 o 2 semanas estuve en una conferencia internacional de inteligencia artificial, se estuvieron presentando varios casos de uso y hubo uno muy interesante, se llama Yana, es You Are Not Alone, es una acompañante terapeuta emocional, ¿sí? Personas que se sienten solas y así como las personas ahora pueden tener un perro de compañía, de apoyo emocional, que si yo le hubiera dicho a mi abuelo, mira mi abuelo, te presento a mi perro de apoyo emocional, me dice, me hubiera sacado un chanclazo y dice, este es tu apoyo emocional. Hemos evolucionado como sociedad, bueno, pues ya hay una aplicación que puede ser mi apoyo emocional, ¿por qué no? Si un perro puede ser, ¿por qué no una IA también? Pero lo interesante, ella dice, la fundadora, la CEO, es, yo no soy terapeuta, yo era paciente. Entonces, ¿quiénes están construyendo las soluciones? Pues aquellos que están viviendo los problemas, aquellos quienes tienen la necesidad. Ahora la tecnología les permite construir sus soluciones para su problema y compartirlo para muchas otras personas. Ya no tenemos que recurrir al especialista para que nos resuelva el problema, sino lo podemos construir, ¿verdad? Agustín, suena muy interesante esto que dices en el cambio que puede haber de las universidades de ser una carrera de 4 años a solo 2 años, no sé, por mencionar un tiempo, pero que sea constante. Está bien cómo se está cambiando esto, pero y aquí viene la pregunta y te voy a pedir que la respondas después del corte, no sé si
en realidad ese cambio de o sea, a lo que voy es, no sé si esa evolución de las universidades de todas maneras haga sentido para las empresas, porque las empresas siguen capacitando según sus gustos, formas y necesidades. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. ¿Ya sabe cuál de sus proyectos de tecnología merece reconocimiento? La convocatoria para las más innovadoras 2025 ya está abierta y tiene hasta el próximo 15 de agosto para inscribirlo. No lo deje para el final. Sea parte de la edición 25 del ranking de innovación más longevo y respetado de la industria en México. Consulte las bases, metodología y cuestionarios de inscripción en lasmasinnovadoras.com. Su participación no tiene precio. Y ya regresamos, estamos platicando sobre el futuro del trabajo, el futuro de la educación, y estamos con Agustín Paulín, que él es experto en estos temas. Y yo te decía, a ver, en efecto, las universidades siempre han estado más lentas que, digamos, la industria, ¿no? Los trabajos. Para no culparlos, nada más hay que pensar que una universidad, cuando hace su plan de estudios, se tarda 1 año, y cuando le echan a andar con la primera generación, esa generación se tarda 4 años en salir. Entonces, la primera generación más actualizada se tarda 5 años en ponerse al corriente con lo que sucedió. Entonces, ya desde ahí hay un problema en que los planes de estudio o que las universidades estén verdaderamente capacitadas. En este sentido, Agustín, tú decías a lo mejor que es una educación constante, pero lo que yo he visto, la tendencia de lo que ha sucedido es, más allá de la capacitación que tiene cada profesional que quiera o que pueda tomar sus cursos, normalmente ha sido que las propias organizaciones, las más grandes, son las que como que modelan o capacitan a su talento de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo mediar para que, ¿no? O sea, finalmente esta educación o toda la parte académica o la parte profesional de cada uno, pues construya o camine de la misma manera que las organizaciones, porque eso creo que cada vez está más separado. Sí, ahora, no creo que eso, efectivamente las empresas van a capacitar y van a capacitar siempre a sus empleados en las nuevas tecnologías, o a los jóvenes que recién contratan los van a capacitar, pero la empresa solo va a capacitar en lo que la empresa necesita, ¿no? En el tema técnico. Pero en los procesos de formación de ciudadanos, o en los procesos de formación de nosotros como personas, ¿no? Como personas globales, pensantes, conscientes, hay muchos otros temas de los que tenemos que aprender y en los que nos tenemos que formar, y nos tenemos que formar a lo largo de toda la vida, que no solo va a dar la empresa. Entonces, yo creo que sí sigue habiendo un rol muy importante para las universidades, pero sí, definitivamente tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Las carreras tradicionales ya no van a persistir, ¿verdad? Y las universidades que no se adapten, o las instituciones educativas que no se adapten, pues van a ser desplazadas, porque los jóvenes hoy sí ya empiezan a ver, ya hay otras alternativas educativas. Hoy yo puedo estudiar ingeniería en sistemas en línea y tengo mi título en 18 meses. Y luego estas empresas me dicen, estudia 18 meses ingeniería en sistemas y vas a ganar 40,000 pesos al salir. Bueno, muchos jóvenes se están yendo a esa alternativa. A ver, la promesa de valor no necesariamente se cumple, ¿verdad? Es decir, no es que estudien y ya van a estar ganando 40,000 pesos como primer ingreso. No es una realidad, pero así se está comercializando, y muchos jóvenes sí están optando por esas alternativas que conectan mejor, ¿sí? Conectan de manera más directa con una oportunidad laboral. Eso creo que es lo importante. Y estamos hablando, digamos, para la gran mayoría, la inmensidad de la población. Aquellos que sí necesitamos un trabajo para vivir, para
construir nuestro patrimonio. Entonces, lo que estudiemos necesitamos saber que conecta con una mejor oportunidad laboral. Y empieza a haber muchas otras alternativas. Todavía no hay ninguna que ha demostrado ser la panacea y seguramente no la va a haber. Yo creo, ahora, lo que sí es que hay que cerrar esa brecha entre lo que necesita la industria y el talento que está generando las universidades, sin lugar a duda. Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, las tecnologías se desarrollan a tal velocidad, cada año hay una nueva tecnología, y sí, como tú dices, la universidad en que desarrolla el contenido, luego obtiene el REBOE, y lo implementa, pasan 3 años desde que salió la tecnología, y ya dejó de ser relevante, ¿verdad? Pero las mismas empresas tecnológicas sacan sus programas y hay modelos muy interesantes de educación dual, es decir, es una educación donde tanto la empresa como la universidad participan en los procesos formativos. La empresa en lo que es la enseñanza técnica y la universidad, es donde yo propongo, debe de desarrollar estas habilidades humanas, lo que antes se llamaba soft skills, ahora son habilidades para la vida. ¿Sabes cuántos jóvenes entran a la carrera sin propósito? Es decir, piensen ustedes, yo no sé si ustedes cuando de prepa fueron a la universidad tenían un propósito. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿sí? Yo sí. Yo puedo hablar de mi experiencia y de varios estudios que he realizado, pero yo en particular, yo entré a la universidad porque era lo que seguía sin pensarlo. Fui a la carrera de ingeniería porque mi abuelo fue ingeniero y toda mi familia era ingeniero, y fui a la UNAM porque todos mis parientes son de la UNAM. Entonces yo no es que pensé qué quiero estudiar, sino es lo que seguía. Para ir a la maestría y doctorado ya es donde pensé, ya ahora sí fue lo que yo quise, ¿verdad? Pero uno de los grandes problemas de los jóvenes hoy es que no tienen un propósito de vida. ¿Por qué es eso un problema? Porque cuando les va mal en una materia, dicen, no, me equivoqué de carrera, yo no soy bueno para matemáticas, yo no soy bueno para ciencias, yo no soy bueno para derecho, yo no soy bueno para leer, o yo no tengo memoria, ¿no? O sea, le encontramos un problema, pero a falta de un propósito es mejor dejarlo salir, abandonarlo e ir por otro camino. ¿Qué va a suceder en ese otro camino? Se van a encontrar un problema, ¿sí? Y nuevamente se van a dar cuenta, no, esto no es para mí, me equivoqué. Y a falta de propósito lo van a abandonar y van a tomar otro camino. Y así van a estar navegando sin nunca concretizar nada. Cuando como jóvenes tenemos un propósito, o personas tenemos un propósito, y nos encontramos con un obstáculo, que siempre lo va a haber, fracasos, ¿no? O sea, no existe aprendizaje sin fracasos, no existe vida sin fracasos, no existe innovación sin fracasos, o sea, es parte natural, pero cuando nos encontramos un fracaso, pero tenemos un propósito en mente, un objetivo que perseguimos, le encontramos una solución. Eso es lo que tienen que enseñar las universidades. ¿Qué aprendimos? Estamos hablando, la inteligencia artificial es un choque a nuestro estilo de vida, ¿estamos de acuerdo? Está cambiando todos los aspectos de trabajo, de estudio, de colaborar. Bueno, esto no es la primera vez que nos sucede. Nos ha sucedido en cada innovación tecnológica y nos sucedió en la pandemia. Fue un choque distinto, no fue por temas tecnológicos, pero fue muy adrede a nuestro estilo de vida, ¿verdad? De la noche a la mañana se paró todo. Se paró la economía, nuestro estilo de vida, nuestra subsistencia, nuestro estilo de trabajo se partió. ¿Qué tuvimos que aprender? A colaborar, ¿no? Porque si yo era el restaurantero y se me iban mis clientes, pues le tenía que pedir al personal, oye, vamos a ajustarnos, ¿verdad? Pero para yo poder ajustarles y no pagar lo que les pagaba antes, le tenía que pagar al que me rentaba el restaurante, oye, me tienes que bajar la renta. Si el restaurante, el dueño del local decía, no te bajo la renta, el restaurante tenía que cerrar y los empleados se quedaban sin empleo. O sea, era para salir adelante era todos juntos, había que colaborar, trabajar en equipo, empatía, entender cómo las necesidades de mi cliente habían cambiado.
y reinventarnos. Todos nos reinventamos. Esas son las habilidades que las aprendimos de golpe, son las habilidades de la vida, porque estos golpes nuestros hijos los van a vivir continuamente por, llámale, otras pandemias o inteligencia artificial o otros choques, procesos de innovación disruptiva, y se van a tener que reinventar, van a tener que tener empatía, trabajar en equipo, colaborar. Las universidades pueden desarrollar estas habilidades, que le va a servir a los jóvenes en cualquier empresa y en cualquier entorno. Tiempo. Escucho lo que están diciendo y me parece que aquí estamos siendo un tanto maniqueístas. Uh-huh. Esto de necesitamos 5 años para aplicar en la academia, para eso están las áreas de educación continua y para eso está el tema de los diplomados, sí, de los cursos. O sea, finalmente traíamos una colita de si teníamos que ajustar, porque ahora tengo que aprender tal lenguaje o requiero para crecer tener elementos de ciberseguridad. Bueno, iba y hacía un diplomado o hacía algo, ¿no? Entonces tampoco es así tan todo negro y todo blanco. Pero ahorita retomando lo que dices, Agustín, de ese reajustarnos que tuvimos que hacer en la pandemia, es algo que siempre estamos haciendo, tanto industria, empresa, como trabajadores. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de un territorio diferente, un campo diferente en cuanto a trabajos remotos, modelos de trabajo, esquemas de trabajo híbrido. Estaba viendo, y aquí quiero traer harina de mi molino a esta conversación, un estudio reciente del futuro del trabajo de Endeavor y Scala, y mencionan ahí, entre muchas otras cosas, pero ahorita con lo de trabajo remoto y trabajo presencial, un dato que me brincó tremendamente. Actual, 64% de las scale-ups mexicanas prefieren modelos de trabajo híbrido o remoto, y solo 11% está o prefiere de este rango de empresas, trabajo presencial. Entonces, dentro de este acoplarnos entre todos continuamente o prepararnos, también estamos en esa resaca que nos dejó la pandemia, ese cambio que tuvimos, ¿no? Mira, hay varios elementos que están influyendo en esto, y es un estudio muy relevante que justo publicaron la semana pasada, ¿no? Habla de las scale-ups, y lo interesante de las scale-ups es que realmente están marcando, nos dan una fotografía de la tendencia hacia dónde están migrando las grandes empresas también. Ahora, mucho motivado parte es tecnología, parte fue la pandemia. Yo me acuerdo previo a la pandemia, la tecnología ya estaba, ya había Zoom, ya había todo esto, pero previo a la pandemia teníamos una junta y teníamos todos que ir a Monterrey porque era una junta muy importante y tenía que ser presencial. Llega la pandemia y bueno, pues las juntas las seguimos teniendo, seguían siendo importantes, ¿verdad? Las seguíamos realizando, pero pues ya no era presencial porque no se podía. Entonces la necesidad nos obligó a poner a prueba la tecnología que ya estaba, la empezamos a probar y nos dimos cuenta que salió adelante y generó muchos beneficios. A ver, por un lado, así respondimos por un tema de continuidad en negocio, ¿verdad? La educación digamos, a mí me tocó estando en el TEC de Monterrey, pues la educación no se paró, la educación continuó y así muchas empresas incorporando distintos procesos de innovación lograron la continuidad de su negocio, era prioritario. Pero luego aprendimos se generaron problemas también, porque ahora imagínense en el entorno de la educación, ahora en la casa de los estudiantes está el papá, está la mamá, está la hermana y el hermano, los 4, pues no tenían 4 salitas de juntas donde pudieran conectarse y tener sus reuniones de trabajo, privacidad, seguramente no tenían el internet necesario para que los 4 se conectaran. Pasó todo eso. Y luego, oye, y los primeros días, 8 horas conectado al Zoom, no era imposible. Bueno, fuimos aprendiendo, pero ¿a qué voy? Aprendimos que se podía trabajar de manera 100% remota y se podía trabajar muy bien, ser más productivo, se redujeron costos de espacios,
muchas consultoras pudieron reducir sus espacios en un 75%, lo cual implicaba reducir costos. Los viajes se redujeron casi al 100%. Y muchos de esos aprendizajes nos los quedamos después, ¿verdad? Ahora, luego viene también esta nueva oleada de que muchas empresas ya quieren regresar al 100% por distintas razones, porque el jefe, si no porque los ve... pagan el edificio. Pagan el edificio, pues que estén ahí, ¿verdad? Ahora, hay otro tema muy importante. El modelo híbrido le da, contribuye mucho a la igualdad de género en el trabajo, porque hay flexibilidad, ¿sí? Antes el entorno laboral como era antes favorecía más a los hombres que a las mujeres, particularmente mujeres que tenían hijos, y si en la casa, obviamente eso ha cambiado, pero si el cuidado de la familia no se repartía de manera igualitaria entre la pareja, generalmente era la mujer que tiene esta doble responsabilidad, trabajo y después del trabajo a la casa. Muy difícil, muy complejo. Bueno, ahora estos modelos permiten una mayor flexibilidad y los jóvenes de hoy ya lo piden. Regresando a Talent Accelerator, tenemos a veces candidatos y me dicen 3 días a la semana. No, yo no me espero a que alguien me contrate y voy una vez a la semana a la oficina y no me importa esperarme porque alguien me va a contratar, ¿verdad? Ahora, perdón que interrumpa ahí, sí. Pero, y a lo mejor ni siquiera es tan relevante, pero solo por acotarlo. Hay gente joven, muy joven, generación Z o como le queremos llamar. Exacto, como Francisco casi. Un poquito más jóvenes que él. Que el hecho de socializar es súper importante. Entonces, han encontrado en muchas empresas, hasta en los call centers, que se suponía que iban a ser los primeros en ser absolutamente disruptivos. Innovadores. No, al revés. O sea, los iban a tirar a la basura. Desaparecer. A desaparecer. Porque ya podías hacer ese trabajo desde tu casa, porque ahora hay chatbots, porque todo eso se puede automatizar, porque la mitad de ellos iban a desaparecer. Bueno, ahora resulta que los mismos call centers están incentivando y algunos obligando al regreso de la gente a las instalaciones, pero más que por cuestiones de productividad, porque la gente se siente, sobre todo la joven, insisto, se siente aislada en su casa y se deprimen. Y la gente joven necesita la socialización, porque además es gente que probablemente sea soltera y necesita conocer, ¿no? Una pareja. Al amor de su vida. Claro, al amor de su vida, entre sus compañeros, entre los amigos de los compañeros. Entonces, vuelvo a la universidad y que tú bien decías, y me gustaría, porque me encantó cómo lo cierras, ese artículo, cómo tendrían que volverse estos espacios en donde encontremos cómo socializar, cómo ser empáticos, cómo ser resilientes, estas habilidades filosóficas también, que hoy se ponen en relevancia y que tú mismo dijiste, si hoy te dicen que vas a estudiar filosofía, te aplaudirían, porque es lo que se necesita hoy en día en las universidades, en el campo de trabajo. Pero yo creo, Francisco, que vas a tener... Sí, vamos, que te lo responda después de hacer un corte y regresamos. Ok. Manténgase actualizado sobre las tecnologías de la información con la plataforma 360 de NetMedia. Lea noticias y artículos de profundidad sobre la actualidad IT, descargue white papers de valor o vea webinars sobre las últimas tendencias tecnológicas en el sitio IT Masters Mag. Tenga acceso a los contenidos más recientes a través del newsletter o síganos en redes sociales. Además, sea parte de la mejor comunidad de profesionales IT y asista a los foros y sesiones presenciales de IT Master Series con el mejor contenido y mucho networking.
La plataforma IT Masters de NetMedia le ayuda a la toma de decisiones inteligentes y lo pone en la frontera de la innovación. Y ya regresamos, recordarles que nos pueden ver a través de YouTube. Mónica, ¿por qué nos pueden ver a través de YouTube? Porque estamos muy guapos. Y también nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de audio. Háganlo, por favor, en cualquiera de las plataformas. Síganos y además de seguirnos, denos like si es posible. Y que escriban. Nos dejen sus comentarios, opiniones, sugerencias y demás. Todo lo agradeceremos y también pondremos mucha atención. Mónica había dejado una pregunta que era justo cómo te imaginas, digo, a redondos, ¿no? Para redondear, ¿cómo te imaginas estas nuevas fórmulas que vamos a tener, estos nuevos espacios para la convivencia, sobre todo para los jóvenes que necesitan encontrar el amor de su vida? Y bueno, más que, sí, habló de la socialización, la importancia de la socialización. Algo así era. Exactamente. A ver, creo que lo mejor es encontrar ese media naranja. Esa media naranja. No es el equilibrio, ¿no? No hay un equilibrio perfecto, es un equilibrio. Pero recuérdense, estábamos en un entorno hace 5 años donde el trabajo era 100%, 5 días, más de 40 horas en la oficina. Y ese era el estilo y así estábamos acostumbrados. Llega la pandemia, no nos queda otra más que probar estas nuevas tecnologías y el trabajo remoto que funcionó, pero también generó aislamiento, ¿verdad? O sea, ya cada quien estaba, a ver, hubo días que yo estuve en mi cama acostado y no me levanté de la cama y nada, se abría mi computadora porque era después de unas semanas, un mes de estar encerrado y aislado, pues era pesado, ¿no? Era pesado para todos. Ya, por suerte lo superamos, aprendimos, nos estamos quedando con lo mejor. Sí, muchas empresas están regresando, muchos jóvenes también, no solo las empresas lo piden, los jóvenes también, por la importancia de la socialización, interactuar. Y regresando al tema de las universidades, el tema de socializar, ¿no? Generar estas redes de contacto, redes de conocimiento. ¿Y por qué es importante para las empresas? Porque las ideas no se generan por Zoom, ¿sí? Las ideas nacen de esto que yo llamo espacios de colisión social, ¿sí? Estamos en la empresa y a lo mejor está el área, la cafetería, y se reúne el de contabilidad con el de recursos humanos, con el de finanzas y marketing, y están hablando, el de contabilidad tiene un problema y el de marketing dice, mira, a ver, no es lo mismo, pero a mí me pasó algo similar y lo resolví, y eso le genera una idea de recursos humanos. Fíjate que este concepto a mí me sirvió para resolver eso, y al final se logra construir una idea, una solución, una nueva solución, una innovación, gracias a a conectar, ¿verdad? Personas, conectar ideas de manera a veces no organizada. Formal. A mí me pasa lo mismo, pero no en las cafeterías, en los bares, pero sí. Bueno, es lo mismo, pues es lo mismo, son esas redes de colisión social. Y bueno, las personas necesitamos socializar, generar amistades. ¿Dónde van a estar mis amigos? ¿Dónde va a estar mi novia, mi pareja? Pues en la universidad o en el equipo de fútbol o en la empresa. O en el trabajo. Entonces, en el trabajo. Entonces sí hay que encontrar ese balance donde le genera valor tanto a las empresas como a las personas. Y bueno, creo que ese es uno de los roles importantes de la universidad. Y en este entorno de la inteligencia artificial, a mí algo que me ha gustado mucho de estos últimos meses, años del tema de la inteligencia artificial es que también está sacando a la luz la importancia de la humanidad. Creo que estamos aprendiendo de nosotros mismos y nos estamos cuestionando ahora cuál es nuestro valor, ¿no? Como persona, yo me lo pienso todos los días, cuál es mi propuesta de valor, como ser humano, como papá, en qué me diferencio, qué me hace único y distinto a la inteligencia artificial. Sí, claro, o sea, cuando lo pienso yo, cuando lo dices como de
me mandó ese correo y lo escribió él, ¿no? O sea, como que ya una cosa que a lo mejor antes era, me mandó un correo, pero llegará un momento quizás desde, me mandó un correo, pero se nota que lo escribió él, ¿no? A lo mejor tiene una carga o un valor distinto porque ahora es más fácil sin, ¿no? Que lo haga la inteligencia artificial. Mi pregunta acá es, y hablando un poco, no solo de las universidades, sino incluso de la industria, yo pensaría que llevamos muchos años en que en la mayoría de las carreras, claro que no todas, los certificados, los títulos, la verdad es que ya solo son como un bonito recuerdo, una cosa que le pones a tus papás, que está en la pared, y luego no sirve para mucho. Pero yo no sé si en realidad, y cómo lo ves tú, a lo mejor deberíamos de tener títulos de habilidades blandas, como de esta universidad te capacitó para ser empático, para ser colaborativo, y a lo mejor a los propios empleadores les sirve más un título de eso, porque todo lo para que... ser crítico, hoy vas a necesitar ser O crítico. para ser crítico, o sea, que tengas no sé en qué nivel, pero que tengas un diploma de eso, o sea, que alguien... Para hacer preguntas inteligentes, ¿cómo se Para, hacen preguntas inteligentes? para interrumpir también podrían darte También, no. también. El caso es, en ese punto es, no sé si esa va a ser la transformación, porque digamos que todo lo que hagas, o sea, el conocimiento, pues ya va a estar capacitada tu asistente, o sea, la inteligencia artificial ya te va a decir cómo ser arquitecto, cómo hacer una casa, o sea, todo, pero a lo mejor ahora necesitamos capacitarnos en lo otro y tener el diploma. Y mira, muchas de esas iniciativas ya hay, ¿no? Y das en el punto. Creo que sí, los títulos de la universidad, el valor al título va a cambiar. Para algunas universidades, no para todas, porque cada universidad persigue propósitos distintos, digamos, pero en la generalidad, el título en la generalidad de las universidades no va a tener el mismo valor. Pero hoy ya hay lo que llaman microcursos o cursos pequeños con certificados de la industria, ¿sí? Que si tomaste tu curso de marketing digital, ¿no? Y tienes certificado de Google, o tu curso para administrar redes de Amazon Web Service, y tiene certificados de la industria. Entonces, las empresas hoy están valorando más esos certificados emitidos por terceros, certificados de la industria, porque hablan de ciertos skills que tienen las personas y son skills relevantes y actualizados, ¿no? Pero fíjate, ya empieza a haber también, así estoy hablando ahorita de estos hard skills, marketing digital o si quieres, Excel, cómo usar... de todas maneras, eso la inteligencia artificial te lo podría dar. Oye, lo puede hacer, Pero ahora, pensamiento crítico, ¿no? Lo que decía Mónica, tu certificado de pensamiento crítico, tu certificado de negociación, tu certificado de trabajo en equipo. Empieza ya a ver estas credenciales. Todavía estamos en una etapa muy inicial. Si yo veo una persona que tiene un certificado de colaboración, te ríes. Pues todavía soy escéptico, ¿sí? Pero, a ver, no empieza a ver en LinkedIn tus mismos contactos que te empiezan a valorar. Oye, Francisco tiene pensamiento estratégico. Mónica, comunicación. Marisela, tú dime, Marisela. Yo sería interruptora. Si te lo empiezan a decir otros, empieza a ser valorado por el mercado. ¿Qué pasó? Originalmente, cuando queríamos ir a un restaurante, íbamos a una guía. Ahora, cuando elegimos un restaurante o elegimos una ropa, ya no vamos a la guía del experto, entre comillas, vemos quién tiene más likes o más comentarios o más buenos reviews. Cuando checo un hotel, pues veo estrellitas. Esa estrellita ya no la pone un experto que va y revisa los hoteles. Son los clientes que están calificando. Y esos, eventualmente, yo te diría, estamos en etapas iniciales, pero hacia allá vamos. Que yo pueda saber de Marisela, de Mónica, de Francisco y ustedes de mí, en mis habilidades blandas, en qué soy bueno y en qué no,
dependiendo de las interacciones que yo haya tenido con otras personas. Y ese va a ser mi portafolio de evidencias. Y las universidades, claro que pueden ayudar a construir. No solo eso, porque, a ver, no aprendemos trabajo en equipo, lo aprendemos en la práctica. Si no lo vas a trabajar vía remota en tu casa tú solo. Pues Ni voy a leer un libro de trabajo en equipo y hago mi examen y ya lo aprobé. No, es en la práctica. Bueno, trabajando proyectos en la universidad, proyectos trabajando en equipo, se pueden evaluar esas habilidades y competencias, adicional a de si sabe programar, si sabe cálculo diferencial, que ese con un examen lo calculo, ¿verdad? Pero sí, hacia allá vamos. Agustín, estamos hablando mucho de cosas, digo, todo hacia allá vamos encaminado, pero yo no sé a qué velocidad crees que va a haber esta transformación. Hay algunos que dicen, en 5 años el mundo va a ser completamente diferente, pero ya empieza a haber escépticos de la inteligencia artificial, no porque no la inteligencia artificial vaya a lograr todos estos cambios, sino porque estos cambios son muy, muy lentos. O sea, no ven que en 2 años las universidades vayan a cambiar por completo porque son instituciones muy lentas, o incluso la industria más. A manera de conclusión, ya también porque nos queda poco tiempo, ¿cómo estás viendo tú esta transformación? ¿Va a ser una transformación rápida? Es decir, en una década todo esto que estamos hablando de futuro ya va a suceder, o en realidad va a ser un proceso mucho más largo, no tanto porque la tecnología no haya evolucionado, sino porque a lo mejor la humanidad no evoluciona. ¿Dónde está tu postura? Mira, yo creo que va a ser más rápido de lo que creemos. Si vemos la curva de innovación es exponencial. Cada año, si vemos desde la invención de la imprenta en el siglo XV y lo que ha sucedido en los últimos 30 años, o los últimos, si quieres, 60 años, desde la invención del microchip, el desarrollo del Internet, la microcomputadora, luego el Internet, el smartphone, los últimos 20 años son acelerados. Cada vez vemos más innovaciones en un menor espacio de tiempo. Entonces, yo creo que sí va a ser acelerado, creo que va a ser más rápido, pero lo que sí es una realidad es incierto, ¿sí? O sea, cómo va a ser el futuro es incierto. No podemos prever lo que va a suceder en 5 años. En esta ocasión, la revolución de la inteligencia artificial, a diferencia de todos los demás procesos de innovación anteriores, la inteligencia artificial se distingue por 3 aspectos en particular. Primero, aprende, ¿sí? En las innovaciones anteriores, si yo diseñaba un robot que iba a soldar autos, pues ese solo podía hacer esa función, no aprendía. Segundo, toma decisiones de manera autónoma, ¿sí? Hoy ya robots pueden decidir por sí solos. Y la tercera característica, la más relevante, pueden asumir roles para los que no fueron originalmente diseñados. Cuando se inventó la imprenta, pues la imprenta solo sirve y solo ha servido, y para lo único que sirve es para imprimir libros. Cuando se inventó el automóvil solo sirve para transportarnos. Todas las innovaciones anteriores ni aprenden ni toman decisiones de manera autónoma y solo mejoran para lo que fueron diseñados. Lo pueden hacer más rápido, más eficientes. La inteligencia artificial puede asumir nuevos roles. Eso es un mundo totalmente nuevo que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿verdad? Entonces, mi punto de vista es que sí va a ser más acelerado. Hay quienes ven como un mundo catastrófico. Yo no, porque si algo yo estoy convencido, y es nuestro rol como humanos, es que nosotros tenemos que decidir cómo queramos que sea el futuro. Y el futuro lo construimos en base a la visión que definamos hoy. Y cómo podemos usar estas herramientas de inteligencia artificial para construir una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria, con más oportunidades, distintas oportunidades. Pero de que todos nos vamos a tener que reinventar, de que yo me voy a tener que reinventar y pensar cuál es mi nueva propuesta de valor, en qué me voy a distinguir de
la inteligencia artificial hace porque va a poder hacer lo que yo hago, sí, nos vamos a tener que reinventar continuamente. ¿Algo que quieran concluir, Marisela, o preguntar antes de que terminemos? Marisela, Mónica. Marisela, porque yo he hablado mucho. En esta reinvención, en este volvernos a cambiar el chip, como nos ha pasado, los que estamos aquí, salvo Frank, que es el más joven, como ya decía, porque no sé si millennial o qué, tener que estar ajustando las habilidades, el equilibrio en el trabajo, es un reto que también tenemos. Y las empresas, para medir, para ponderar qué tanto qué tan productivo está siendo ese entrenamiento, autoentrenamiento, capacitación dirigida, es algo que también nos debe guiar un poco, ¿no? Pero casi que es un tema para otro update contigo. Mira, sí, definitivamente. En el momento en el que estamos ahorita, lo que las empresas están haciendo y pueden hacer es identificar cuáles son esos procesos críticos, ¿verdad? Que consumen mucho tiempo o son muy repetitivos o están generando errores. No hay la inteligencia artificial que haga todo. O sea, pensemos en el área de recursos humanos. No hay una inteligencia artificial que sustituya al líder de recursos humanos porque la función y la responsabilidad es muy amplia. Pero dentro de lo que la persona de recursos humanos tiene que hacer, hay cosas que sí son repetitivas. Tiene que ser un reporte, tiene que ser un análisis, tiene que revisar o leer 100 CVs. Bueno, esas funciones en particulares, ahí sí podemos utilizar la inteligencia artificial. Entonces, yo no veo la inteligencia artificial como una competencia, sino más bien un complemento. Y cómo ahora yo, ese trabajo que antes usaba para, le dedicaba, no sé, 1 o 2 días para hacer un análisis o para escribir un reporte, ahora lo puedo hacer en 5 minutos y entonces tengo tiempo para cosas de más valor, cosas más estratégicas y más importantes. Pues muchísimas gracias, Agustín, por Agustín Paulín, justamente fundador y CEO de Accelerator. Talent Accelerator, sí, no es Travel. Talent. No sé por qué me salió Travel, me salió mal. Sí, vámonos de... Porque estoy de viaje, probablemente. Sí. Ándale, por eso. Por nuestra nómada digital. Exactamente, sí. Discúlpame. Porque yo soy la más joven de todos, en realidad, de espíritu. En efecto. Pues muchas gracias por estas reflexiones. Digo, el futuro, como dices, es incierto y además hay N cantidad de posibilidades que se están abriendo con la inteligencia artificial. Agradecerte a ti por todas por tu participación, por tus comentarios y agradecerles a todos ustedes por vernos una vez más. Los esperamos en un siguiente episodio de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de inteligencia artificial, el futuro, ciberseguridad, tecnología y todos aquellos temas que se nos queden en el tintero. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.